de un movimiento espontáneo de la gente que está más vinculado a una campaña. Ahora os contaremos la historia. No nace en sí como un contenido de marca, se hace contenido de marca con el tiempo. Al principio nace como una idea para impactar a determinadas personas que han sido los que han iniciado este movimiento, pero aunque no nace como un contenido de marca, finalmente, y por el humor que le quisimos meter, no podía haber más marca dentro. Y finalmente se hace viral porque creemos que es suficientemente sorprendente y suficientemente atrevido. Con respecto a ser suficientemente sorprendente y atrevido, que es parte de lo que a nosotros nos llevó en el proceso creativo tiempo en entender qué era lo que podíamos hacer o cómo lo teníamos que hacer, os voy a poner un ejemplo muy tonto. Hay un ministro de Defensa que viajaba durante mucho tiempo y generaba montones de vídeos. Sin embargo, al final de su carrera, el vídeo más conocido de esta persona fue el que generó en un viaje al Salvador. Muy buena suerte. Esto ha sido un lazo porque vengo de otro. La prensa da cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como bien va. Tiempo para el mal de tiempo. ¡Caballeros! ¡Viva El Salvador! Bueno, el éxito es evidente que el éxito tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que es divertido, con que es simple, con que es bastante grotesco, espontáneo y tal. Pero tiene mucho que ver con algo que nosotros internamente, a la hora de crear este tipo de contenidos que tienen que ver con el humor, y todo el caso que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con el humor, pues tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos el nivel de tontería que le ponemos a las cosas. Parece que es muy simple, pero hay que darle un nivel adecuado de tontería cuando estamos hablando de generar contenido que entretenga y que divierta. Pero vamos a ver un poco cómo se generó, porque como he dicho, todo esto no nació de un cliente, sino que nace de un movimiento espontáneo. Para entender el movimiento espontáneo, voy a contar un poco lo que nos pidió el cliente en su momento, la campaña que lanzamos al aire, de la que surgió todo este movimiento. Es algo muy rápido. Seguimos el camino inverso al que se suele seguir. Normalmente se pone toda la maquinaria en marcha, se genera la idea, luego vemos cómo la vamos a mover, cuál es el contenido o el canal más adecuado para colocar el mensaje, etcétera, etcétera. En este caso, sencillamente, el consumidor había visto algo que le gustaba y empezó a alimentar las redes sociales él mismo, dándonos las pistas de qué es lo que quería. ¿Y qué es lo que nos estaba pidiendo? Pues se lo cuento muy rápido. El año pasado, el cliente nos encargó el lanzamiento de un producto táctico que era Sandy sabor naranja, ¿vale? Nos dijo que tenía dos condicionantes fundamentales. Uno es que hacía algún tiempo que ellos eran los líderes de la categoría y lo hacían todos solos, y últimamente pues se les habían colocado nuevos competidores que además hacían un montón de ruido, lo que les estaba un poco obligando a reactualizar su tono, a refrescarse un poco. Y por otro lado, el condicionante es que iban a lanzar una Sandy de sabor naranja, una mezcla que decía, si cerveza con naranja, aunque aparte de la cola, el sabor más bebido en refrescos es la naranja, en este caso era como cerveza con naranja, que se te queda un poco, ¿no? No sabíamos cómo iba a funcionar y cómo iba a reaccionar el consumidor. Y para ello, teniendo en cuenta que teníamos que refrescar el tono, teniendo en cuenta que era un sabor un poco extraño, nos dijeron, mira, vamos a buscar una campaña que sea muy simple, muy sencilla, que cuente muy bien lo que tiene que contar, una campaña que sea sorprendente y una campaña que sea fresca y que aporte un tono fresco a la marca. Y esta fue la campaña que lanzamos. Helado de limón, helado de naranja, caramelo de limón, caramelo de naranja, algo de limón, algo de naranja, pelota de limón, pelota de naranja, Mónica limón, Mónica naranjo, todo lo que tiene limón, tiene naranja. Parecía fácil, pero nadie lo había hecho. Nueva Sandy buscando naranja, la versión más refrescante, más sorprendente y más naranja, de Sandy. Bueno, ¿y qué pasó después de lanzar esto? Bueno, pues que la campaña fue un exitazo y empezó a generarse un movimiento en todas partes, en medios de comunicación, en programas. La campaña es uno de esos momentos mágicos en los que trabajamos en marketing, en los que realmente tocas la fibra del consumidor y consigues que el consumidor haga suya esta campaña. Tenemos ejemplos de muchísima repercusión en muchísimos programas, por ejemplo, Mónica Naranjo, la versión amiga de Mónica Limón, y tenemos ejemplos como
definitiva, la campaña Gusto funcionó muy bien. ¿Por qué funcionó muy bien? Pues porque era sencilla, porque entretenía, porque divertía y porque era muy cercana al consumidor y también por el uso del celebrity, ¿no? Hablaban nuestros compañeros de Sabadell antes que, bueno, pues los usos diferentes del celebrity, que es un recurso muy utilizado en publicidad, pero que, bueno, das un valor añadido si realmente innovas también en la forma de utilizarlo. Aquí teníamos un segundo el celebrity en el spot, era únicamente un cameo. Y realmente, bueno, pues la campaña sorprendió, la campaña generó muchísimas respuestas de consumidores haciendo sus propias versiones del spot, moviendo las redes sociales, creando perfiles en las redes sociales de los protagonistas. Entonces, dicho esto, dijimos, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de seguir explotando este movimiento que espontáneamente se ha generado en las redes sociales. Y tuvimos un enfoque pues, bastante lógico, así de cuál es el siguiente paso. Pues si a la gente le ha gustado hacer sus propias versiones del spot, pues vamos a fomentar que más gente haga sus propias versiones del spot, sus mejores imitaciones, haciendo un concurso. Bueno, pues no funcionó nada bien. Realmente las expectativas que teníamos nosotros con respecto a esta acción la realidad fue mucho menor de lo que teníamos nosotros previsto. ¿Y por qué? Y de aquí sacamos un clarísimo aprendizaje. Porque no sorprendíamos, porque no aportábamos valor, no aportábamos nada nuevo como contenido al consumidor. Llegábamos un mes y medio más tarde de cuando el consumidor había empezado a generar sus propios vídeos y realmente montar una promoción alrededor no era un valor añadido suficiente. Entonces dijimos, bueno, pues hay que repensar un poco cómo aprovechamos esta oportunidad. Y cuando nos sentamos con la agencia a pensar en cuál era el siguiente paso, cómo seguíamos construyendo este tono más fresco de la marca, cómo seguíamos hablándole al consumidor y tratando de replicar esta fórmula que tanto buenos resultados nos había dado en 2012, empezamos a, entre todos, repasar qué es lo que había funcionado bien, ¿no? Y repasando todo, dijimos, oye, pues hay algo que empieza a destacar por ahí, que es Mónica Limón. Hemos generado muchísima expectación alrededor de quién es Mónica Limón. Yo también sigo sin saber quién es Mónica Limón, qué buena está Mónica Limón, yo soy de Mónica Limón, soy de Mónica Naranjo. Había muchísimo movimiento en las redes sociales. Entonces, hasta aquí, la agencia nos planteó un reto. Claro, ese es el momento en el que nosotros la agencia pues, empezamos a pensar, ¿y si aprovechamos esto y hacemos algo con ello? Nos va a dar una oportunidad, porque la marca realmente en ese periodo no tiene prácticamente ninguna actividad y nos da un poco la oportunidad de probar y de lanzar un contenido y de mantener una conversación. Y por otro lado, algo que es importante es que con el spot del verano habíamos encontrado un poco el tono que queríamos para la marca. Y no queríamos que pasara un año completo hasta que pudiéramos volver a contactar con el consumidor. Y dijimos, bueno, oye, es una oportunidad, ¿por qué no probar? Y aquí viene la segunda parte, ¿vale? Al final, no nace como un contenido de marca, pero sí que con el tiempo se va convirtiendo en un contenido de marca. Como veis, teníamos una idea inicial, estábamos aprovechándonos de lo que espontáneamente la gente había puesto en las redes, la gente empezó a hablar un montón de Mónica Limón, y dijimos, oye, vale, vamos a hacer algo, pero ¿qué hacemos con Mónica Limón? Porque es un personaje que no es nada así. Y la realidad es que Mónica Limón nace como contraposición de Mónica Naranjo. Además, parte de la introducción de Mónica Naranjo, de forma simpática, estaba muy relacionada a la chimenea de Mónica Limón. Y la idea fue, bueno, fue tomando forma y al final fue, oye, vamos a lanzar la carrera musical de Mónica Limón. Vamos a hacerlo en internet. Y de pronto dijimos, oiga, ahora lo que tenemos es un contenido. Y de pronto dijimos, vale, pero ante un contenido y especialmente con el carácter que nosotros le queríamos dar, porque esto empezaba a ser una gran broma, empezaba a ser algo muy divertido y queríamos generar eso en la gente, que entendiera eso. Pero lo primero que dijimos es, vamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un contenido? ¿Vale? ¿Esto es online? ¿Vale? Bueno, no pasa nada porque en realidad la gente, por mucho que tengamos interiorizado online, por mucho que el mundo off y on ya no esté tan separado como estaba antes, es igual que yo lo haga a través de una máquina o lo que sea. Al final,